Esos trabajadores y trabajadoras que dan su vida, que aceptaron durante la pandemia ganar menos, son los que hoy están esperando de una buena vez por todas que dejen de traicionarlo. ¿Está dividida la CGT? No, la CGT no está dividida, por lo menos que yo conozca, no. ¿El movimiento trabajador? ¿Cómo? ¿El movimiento trabajador está dividido? Y siempre estuvo dividido, siempre hay sectores. ¿Por qué el presidente no participa activamente de ninguna? No, preguntale a él eso. Lo que hace falta es que el crecimiento no le llegue solo a algunos, sino que llegue a todos. Y que para que llegue a todos no va a haber ninguna riqueza que se derrame, sino que hace falta un Estado presente que sea capaz de distribuir. Por eso somos peronistas, por eso somos orgullosamente peronistas. La CGT no está sentada en los lugares donde se define la política. Hoy el Partido Justicialista está compuesto por 113 miembros. 14 son del movimiento obrero, 15 son de la Cámpora. No tengo nada contra la Cámpora, pero que son más importantes que nosotros. Tenemos que tener compañeros y compañeras que tengan capacidad de ser la voz en una concejalía, en un consejo deliberante, diputados provinciales, senadores provinciales, diputados nacionales, senadores nacionales. Los desafíos por delante no es ver quién tiene lugar en las listas de concejales, diputados, senadores, con la situación en la que está nuestro pueblo. Juntarse para pedir una banca y después cuando tienen la banca el día que hay que votar fondos buitres en contra, no aparecen. ¿Está defraudado por este peronismo, Moreno? No tengas duda, está hecho mierda. ¿Cómo celebramos el 17 de octubre? Y como bien dijo Axel, la mejor forma de recordar a Perón es tomando sus máximas. Mejor que decir es hacer. Mejor que prometer es realizar. Vamos a poner el cuero para defender al gobierno popular, porque tenemos claro que aún con límites, que aún con agendas pendientes, que aún con dificultades, es la posibilidad de cerrarle el paso a que vuelva a la derecha en la Argentina. Las cerealeras, cuando tenían que ayudar a la Argentina, hubo que hacerles un precio especial, porque si no, no liquidaban los granos. Les pido, compañeros y compañeras, que ustedes tengan el mismo grado de conciencia que tienen los dueños y las dueñas del país a la hora de defender sus intereses. ¿Te hubiese gustado que haya un solo acto? Bueno, tendría que haberlo convocado el presidente del PJ Nacional, como es Alberto. Pero bueno, ya está. Hubo 5 actos, el pueblo movilizado. Y el año que viene, tranquilo, TN o Clarín, que el peronismo va a estar unido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales, aquí por la televisión pública, una fecha tan especial para el movimiento obrero argentino como es el 17 de octubre. Es difícil exagerar la importancia de una fecha como esta y lo que significa la movilización popular en estas jornadas, porque además todo aniversario, más allá de remitir a un pasado específico y por supuesto de ahí sacar tradiciones, conceptos, etcétera, siempre tiene un anclaje muy particular en el presente, es decir, cobra forma, más allá de lo que representa históricamente, lo que le da sentido es su cruce en el presente, es decir, en esta baldosa, en este cruce de esquinas. En la Plaza de Mayo había efectivamente una unidad, porque ahí había unidad de un montón de centrales de trabajadores y trabajadoras, había militancia, había sectores del Partido Justicialista. Ahí había efectivamente una unidad interesante para tratar de entender cuáles son las interpretaciones que de este momento se hace de lo que significa el peronismo, de lo que significa estar en la calle, de lo que significa el movimiento obrero organizado. Es apenas un posible abordaje. Y después, claro, también es casi una realidad constante del movimiento obrero argentino las divisiones y las distintas miradas que hay sobre este tema. Con lo cual, ahí uno puede decir, bueno, ¿hay debilidad o no? Me parece que lo que hay es la riqueza de las distintas interpretaciones y claramente dónde había que estar un 17 de octubre
Me parece que en ese sentido quizá lo que se estaba planteando en el estadio de Obras queda un poco descolocado, pero esto es apenas una mirada personal. ¿Qué haces, Lu? Bien, a ver, me anoté un par de tópicos, si se quiere, sobre los cuales se habló hoy en los distintos escenarios. Uno fue en Obras, con parte de la cúpula de la CGT y lo que podrían llamarse los gordos. Otro fue claramente la imagen que estamos viendo, Plaza de Mayo, lo más convocante, lo que Pablo decía muy claramente, tiene que ver con unidad de distintos sectores, desde la CTA, desde el PJ bonaerense, desde el camioneros con Pablo Moyano a la cabeza. Esto es en Obras, habló por ejemplo el titular de la UCRA, Gerardo Martínez. Otro escenario con los movimientos sociales, en la Ferrer, en el partido de La Matanza, que incluso algunos después se fueron para Plaza de Mayo, ¿no? Ahí también. Esto es, por ejemplo, parte de lo que ocurrió en La Matanza. Cuarto escenario, bueno, el presidente Alberto Fernández, inaugurando una obra rodeado de ministros, de dirigentes. Presidente del Partido Justicialista. A nivel nacional, claro. Y hablando del 17 de octubre. Ahora, ¿de qué se habló en los distintos escenarios? Y algunas leyendas se repetían. Cuando se habla de salarios y de recuperación y de distribución de la riqueza, bueno, de distintos enfoques se repitió ese tema en particular. Se habló de la lista 2023, puramente en el acto de la CGT en obras sanitarias. Se habló del lugar en las listas y se respondió en Plaza de Mayo sobre lugares en las listas de 2023. Se habló del rol del empresariado en alguno de los escenarios. Se habló de cómo juegan en una situación de inflación altísima. Y se habló de volver a generar esa expectativa 2019. Volver a hablarle al pueblo trabajador y demostrarle que es el peronismo, esto es lo que se decía desde los escenarios, el capaz de cambiarles la realidad, mejorarles la vida. No en todos los lugares se habló de lo mismo con la misma intensidad, pero sí fueron un poco los ejes. Y si hablamos de 2019 y si hablamos de 2023, hablamos de elecciones presidenciales. Y también lo que ocurrió hoy es que se comenzó a hablar, Pablo, de modelos de país. Algo que venimos diciendo mucho, ¿no? Juntos por el Cambio puede discutir, puede tirarse carpetazos por la cabeza, puede decir vos sí, vos no, paso sí, paso no, vamos todos juntos, Milei sí, Milei no. Pero no discuten el modelo de país. Es claro a lo que van. Ahora, cuando se comienza a hablar de un espejo, lo que ellos te dicen que van a hacer y lo que vamos a hacer nosotros, o lo que estamos intentando hacer nosotros, bueno, comienza un tono electoralista. Y esto fue lo que dijo, miren bien y escuchen, leyendo algo raro, el presidente Alberto Fernández. Macri no piensa como nosotros. Él quiere volver a terminar con el Estado, quiere ponerle fin a la aerolínea de bandera. Ya lo intentó una vez y dejó sin comunicación aérea a muchas provincias de nuestra patria. Dice él, debemos tener la valentía de terminar de inmediato con la legislación en materia laboral, sindical, previsional y fiscal, y lo vamos a hacer de entrada. ¡Caray! Si algo hizo distinto la Argentina, fue los derechos que la Argentina le dio a su pueblo. Fuimos distintos con la educación pública, fuimos distintos con la universidad pública, fuimos distintos cuando le dimos a los trabajadores y trabajadoras derechos. Las empresas del Estado van a ser gestionadas por privados. Ah, bueno. Ya vimos lo que pasa, ¿eh? Ya lo vimos con el correo, entre otras cosas. Dice también que va a terminar con las políticas sociales y que no va a haber derecho a la protesta. Ah, amigo, mirá lo que te animaste. O sea que vamos a dejar a la intemperie a aquellos que necesitan el auxilio del Estado cuando las situaciones críticas que ellos crean los ponen en el fondo de la miseria. Y además no lo vamos a dejar protestar. Qué linda propuesta, che. Dice también, nuestra industria tiene que saber que su tiempo para ser competitivo ha llegado a su fin. Bueno, plin caja. Tampoco la industria. La industria que nosotros ayudamos a recuperar. Él cerró 23.000 pymes. En las pymes está el 80% del trabajo argentino. Él la cerró. Él nos llevó al fondo del pozo. Nosotros recuperamos a las pymes. Nosotros recuperamos a la industria. Nosotros apostamos a nuestros industriales. ¿Qué país nos están proponiendo los cultores de la libertad?
Bueno, decía muy bien Luli, ¿no? El presidente leyendo y de alguna manera lo resaltaba porque efectivamente toma un tramo de lo que el propio presidente escribió en el libro, el expresidente, perdón, Mauricio Macri escribió en el libro ¿Para qué? Ese extracto, digamos, que eligió difundir dando o diciendo que muy rápido iba a ser todo esto. Lo que me parece estamos atestiguando es cuál va a ser el eje de la campaña del Frente de Todos para 2023. Es decir, el temor o el riesgo de que eso vuelva y que vuelva sobrecargado de la manera en que lo expresa Todos Juntos por el Cambio. En modo, o sea, en el qué y en el cómo. Y ahí sí hay puntos de contacto entre el acto del presidente, entre lo que pasó en Plaza de Mayo, etcétera, etcétera, ¿no? Y seguramente, insisto, se va a hacer mucho hincapié. Después hay una diferencia muy concreta que tiene que ver con que el presidente dice lo que tiene que ocurrir en términos de la distribución del ingreso, distribución del salario con la puja distributiva, pero es el presidente, es el que tiene que garantizar que eso ocurra. Del otro lado estaba en la plaza la clase trabajadora, que es la que efectivamente lo demanda. Pero está claro que lo que va a unificar el Frente de Todos va a ser ni más ni menos que el temor de que vuelva Juntos por el Cambio. Y ese es el activo político electoral que hasta hoy, hasta este momento, más importante tiene el Frente de Todos por carencia quizá de valores propios o de virtudes propias. No puedo dejar de pensar en cuando salga el libro completo qué vamos a leer, porque todo esto que se dijo, todos estos para qué querría Juntos por el Cambio volver, es parte de un extracto de un capítulo. Vamos ya si querés hablar con Nico de esto. Sí, recordemos sale mañana, claro, no casualmente un día después 18 del 17, de octubre. ¿No? Pero digo, Nico, lo que conocemos hasta ahora de para qué es una parte de un capítulo. Igual creo que se postergó para el 24 de marzo, de octubre, perdón, me parece que sale el libro. Lo 24 de marzo era como un montón. Iba a ser un poco más. ¿Vos te acordás que yo la semana pasada dije acá la CGT tal cual la conocíamos no existe más y vos me miraste con cara rara? ¿Hoy no estás como un poco más convencido de eso, no? No, pero está claro, sí. Tal cual la conocíamos con la unidad del instrumento, no existe más. Asopardo es como un piso compartido, digamos, ¿no? Exactamente. Sí. Igual voy a disentir con mi compañera Luli Trujillo, porque si bien en el acto de la CGT se habló de salarios, es lo natural que se habló de salarios. Ahora, si vos hablás de salarios y después tenés a toda la cúpula dirigencial pidiendo cargos, lo salarial queda secundario. ¿Pero se habló o no se habló? Sí, pero es como, a ver, si a mí se me cae el celular, vamos a ver si se me cae el celular. Pero si se me cae el celular y atrás traemos un perro, lo descuartizamos, que cae el celular, pasa los ejemplos de Fiorentino siempre tan finos y elegantes. A ver el detalle, ¿no? ¿Qué quisiste decir? ¿Quisiste descuartizar un perro? Lo que quiero decir es que una cosa, que si me cae el celular puede ser natural. No, está claro, sí. Bueno, esto es lo mismo, Fiorentino alentando en un boliche. Esto es lo mismo. Se entendió perfecto, se me entendió. Esto es lo mismo. ¿Sabés que en la Plaza de Mayo hubo muchos dirigentes que celebraron lo que había pasado en obras sanitarias antes? Dijeron, bueno, se blanqueó la situación. Hablaron, yo no tengo recuerdos, creo que no hay antecedentes de, por lo menos desde que yo trabajo de esto, de dirigentes sindicales pidiendo tan abiertamente cargos en un gobierno. No solo abiertamente, sino además estratégicamente. Digo, se unieron todos en la misma línea. Todos pidieron lo mismo. Yo recuerdo el acto en River con Hugo Moyano diciendo que trabajadores tenían que poder alguna vez ser presidente o presidenta, y Cristina diciéndole, ¿y yo qué soy? Hugo Moyano lo sostuvo en este mismo canal hace apenas unos meses, hablando de la posibilidad de que un dirigente sindical sea presidente y que haya dirigentes sindicales integrando gabinetes y cargos electivos. Pero ahí la pregunta es, ¿dónde se gana la posibilidad de ser representante en una lista? Bueno, digamos, evidentemente en la plaza. Lo que sí saben en la CGT es que en el Frente de Todos no. En el Frente de Todos no tienen los lugares. No lo tuvieron en 2019, no lo tuvieron en 2021. Por eso ahora están relanzando un sello político o algo parecido a las 62 organizaciones para pedir lugares en las listas. Pero hay dirigentes sindicales que son diputados nacionales que se la ganaron en las calles. Sí. Hay otros dirigentes sindicales que quieren acceder a eso a partir de rosca. Lo que pasa es que la discusión es otra. La discusión es quién decide. Esos que vos decís que se la ganaron. Según quién se la ganaron. ¿Quién dijo este se lo ganó, va a la lista? Pero Dar también fue diputado. Eso es lo que está en discusión. No, pero ¿cómo llegó a la mesa de discusión un Yasky? No llegó porque alguien lo puso y nadie lo conocía. Hubo Yasky, secretario general de la Llegó CTA. como eligieron, por ejemplo, ¿querés que te diga cómo llegó? No, pero llega con una trayectoria. Llegó porque lo puso Cristina, Está Pablo. bien, pero llega con... ¿Cómo llega a ser evaluado por Cristina, Nico? Por bueno, quien está bien, que pero lo que están discutiendo no es hacer lo que están discutiendo es no tener que hacer mérito para que Cristina te elija. Primero porque ya saben que mientras esté Cristina no lo van a tener. Digamos, tuvieron pruebas,
la tuvieron en 2015, Sí. la tuvieron en 2019 y la tuvieron en 2021, digamos. Lo tienen triplemente probado, 3 fuentes, digamos, diferentes entre sí. Y otra cosa también es que ellos saben que es así. Por ejemplo, ¿quién fue el número 3 de la lista del Frente de Todos en 2019? No recuerdo esto. ¿Cuál es la organización del movimiento social con la que peor relación tiene Cristina Fernández de Kirchner? Sí. El número 3 fue Leo Grosso. Entonces, ese lugar no era para el movimiento Evita. Ese lugar era para Leo Grosso, porque lo eligió Cristina. Entonces, lo que está demandando Evita y lo que está demandando la CGT, después veremos si justo o no justo, es que se elija otro mecanismo de definición para armar esas listas. Consideran que tienen estos lugares, pero aparte se habló hasta cómo están repartidos los cargos en el PJ. Lo vimos recién a Maturano, quien heredó de su padre la conducción de la fraternidad. Solamente agrego que, en virtud de lo que decía Máximo Kirchner, de para qué se utilizan las bancas una vez que se conquistan, eso es otra cosa. A mí no me parece para nada, no me parece mal que haya un recorrido en términos de cómo representaste fielmente ciertas convicciones y a partir de ahí aparezca hacia una mesa y después, bueno, la política existe, la rosca existe, eso está claro. La principal división que hubo hoy, sobre todo entre Plaza de Mayo y Obras Sanitarias, me parece que el acto en la Ferreres, Movimiento Social, tiene otra cosa que ver. Ahí también se habló de elecciones, de hecho se lanzó una candidata. La Colo Cubría se lanzó a candidata a intendente de La Matanza en ese acto. Lo que quedó hoy plasmado en la lógica general, si queremos simplificarlo en una línea, estuvieron en un lugar los que tuvieron una actitud de resistencia durante el gobierno de Mauricio Macri y en el otro estuvieron los que le tuvieron que gritar, por favor, poné la fecha. Sí. Para organizar una marcha, mientras los trabajadores perdían el 20-25% de poder adquisitivo en el mejor de los casos. ¿Querés que arranquemos a repasar las textuales que nos trajiste? Sí, porque tiene ¿Y que qué ver, hay detrás? Sí, porque tiene que ver con todo esto. Vamos a arrancar con Héctor Daer, Dale. que es la figura más importante y que era, hasta el enojo que mostraron hoy, evidentemente, el eslabón más fiel entre el presidente Alberto Fernández y el universo sindical. Dijo Héctor Daer, se nos dijo que en un gobierno peronista la CGT es parte, pero la CGT no estuvo sentada en ningún debate. Esto es curioso porque estuvieron, ¿cuál sería el lugar correspondiente? Bueno, estuvieron cenando con el presidente Alberto eso es lo que Fernández, voy. digamos, más por decisión que un presidente. Pero aparte, digo, se habla mucho, ¿no? Y incluso desde los movimientos sociales también, eso de no estuvimos en las mesas de debate. No existió la mesa de debate en el Frente de Todos. No existió esa mesa de, esa aspiración de Frente Amplio Uruguayo con la que se soñaba de, bueno, institucionalicemos. No existió. Esto no pasó nunca. Pero aparte, la CGT se sentó en todas las mesas donde se negoció con empresarios. Digamos, decisiones muy importantes que era gobierno, CGT y Unión Industrial. O no sé en qué mesa querrán Claro, estar. quizás se refieren a otra. ¿En cuál? A mí me sulfura. Se refieren a gabinete, muchachos. Está bien, me sulfura. ¿Sabes qué? Me sulfura un paso más atrás. Me sulfura un paso más atrás. Los lugares en los debates, hasta donde yo entiendo, en la política se ganan en función de cómo fuiste representando tus propios intereses. Nadie podría dejar afuera de una mesa de discusión o de una expectativa electoral a dirigentes sindicales que se la pusieron de sombrero. Un gobierno que fue en contra de los trabajadores y que estuvo en la plaza bancando como tenías que bancar contra las corporaciones. Lo que pasa es que ellos tienen un antecedente y es que en los primeros 3 años de gestión, quien les asignó la representatividad del movimiento obrero, incluso sin tener los mejores antecedentes en defensa de ese movimiento obrero, fue el presidente Alberto Fernández. ¿Y ya no? Y evidentemente, yo no sé si el presidente se lo sigue asignando, evidentemente sí, porque fueron los que tuvieron la prioridad para ser recibidos. Pero sí es cierto que la CGT no participó de ninguna reunión de todas las que hubo, tanto en el sindicato de gráficos como en ESMATA, para organizar el acto donde estuvieron todos los sectores de la CGT, ni siquiera fue. ¿Puedo? Ni siquiera fue. Yo veo que hacen un análisis muy cualitativo. ¿A quién representan? ¿Qué postura tuvieron frente al gobierno? ¿Si se la bancaron o le podían poner la fecha? Lo cuantitativo no cuenta en esta historia. ¿Cuántos votos aporta cada movimiento obrero? Cada sindicato cuánto moviliza cuando hay que ocupar la calle. Cuando hay que ganar las elecciones se ganan con votos. ¿Cuántos votos aportan? ¿No se cuenta esto? Lo que pasa es que vos después en la campaña los pones o no, pero yo entiendo que en la cantidad de diputados y diputadas que van en una lista, lo que vos tenés que fijarte después es cómo se van a comportar cuando las papas queman. Está bien, pero vamos a bajarlo a términos futboleros. Digo, vos no podés entrenar toda la semana y que el momento de que venga el partido aparezca uno de afuera y te lo pongan a jugar. Lo que están diciendo es esto, la resistencia en la calle la hacemos nosotros, los votos los aportamos nosotros. Además, históricamente el movimiento sindical sostiene al movimiento peronista. No nos podemos quedar afuera. Y es bastante lógico. ¿Pero qué parte del movimiento sindical sería él? Porque si yo pienso los que están reclamando, los que se sienten desplazados. Pero yo pienso en sanidad o en camioneros.
¿quién te aporta más votos? ¿Quién debería estar representado? A ver, la representación debería ser igual para todos, porque todos los trabajadores que van a votar, si te votan... No, en una movilización, camioneros, si es por coparte la calle, te llega mucha más gente que sanidad. Me parece que estamos entrando en un terreno que es muy delicado porque no es lo mismo un dirigente sindical que un afiliado que un trabajador de esa rama. Son tres cosas distintas. Puede ser trabajador de sanidad o puede ser camionero y votar a Milei, digamos. Si hablamos de la calle, en ese sentido, de quién te lleva más, quién te llena un estadio para bancarte en un momento difícil. Lo que pasa es que ahí entras en otra discusión. ¿Cuál es el poder de movilización o de territorialidad? ¿Qué pesa más, camioneros o un gobernador? Entonces estás en una discusión que es más o menos cuando vas a una elección, el termómetro personal. Lo importante es cómo garantizás la identidad de lo que querés hacer. Y eso no se mide tampoco cuánta gente movilizás taxativamente. Es cuánto representás de aquello, de esas banderas que vos llevas a una elección. Sí, Pablo, pero la cantidad de votos le ganan las elecciones. Pero la discusión es quién va a armar. Lo único que está en discusión es que hay sectores que... Perdón, la elección de la CGT, en todo caso, sería, Néstor, eso. Pero acá es una elección nacional, es una elección que va más allá. Vayamos a la placa número 2, porque tiene que ver con esto que estás diciendo. Bueno, Andrés Rodríguez, también el representante de uno de los sindicatos que más puntos perdió respecto a la inflación en los últimos años, que es el titular de UPCN, que es el principal sindicato de los trabajadores del Estado, decía esto. Claro que el movimiento merece cargos, la palabra cargos me parece que es lo novedoso, pero no con el dedo de nadie. ¿Y de quién es el dedo que pone cargos? Si querés lo empezás a decir vos y lo completo yo, pero ya sabemos que estamos hablando. Y quien también habló sobre esto... Digámoslo, se refiere a Cristina, ¿no? Obviamente, y quien también habló en el mismo sentido, que estuvo en otro acto, en La Ferrere. Hablamos de Fernando el Chino Navarro, que es funcionario de la jefatura de gabinete y es uno de los dirigentes del movimiento Evita. Mira lo que dijo hoy. Me parece un disparate que no haya paso, esa es otra agenda, pero fíjate por qué. No se puede hacer una elección con 3 dirigentes reunidos en una oficina. Lo que está en discusión es que hay sectores que saben que si el Frente de Todos se encamina con la línea de conducción que sostiene hasta ahora, no van a tener lugares o no los lugares que ellos creen que deberían tener. Ahora, Nico dijo algo que me parece que lo dejamos pasar así como así, y es que entonces en La Matanza no va a ir el Frente de Todos Unidos, sino que va a haber un candidato de las organizaciones sociales. El movimiento Evita presenta una candidata, que es la Colo Cubría, que ya es dirigente de La Matanza, y por eso están pidiendo esto, que haya paso. Claro, la presenta a hoy que hay paso. Me parece. Sí, pero la presenta a hoy que hay paso. Yo no sé qué pasaría si las pasos no están. Pregunta que quizás es un poquito injusta. A mí la verdad que no me asombra nada, ni la disputa política, ni la rosca política, ni pelear por cargo. A veces está bien, hay una vocación de poder necesaria en cualquier dirigente. Me pregunto si era hoy el día, ¿no? Y en esta escena, hoy en esta escena, sabiendo que hay muchos sectores del establishment económico que te miran a ver qué tan poderoso, unido y multitudinario es tu acto del 17 de octubre. Yo no sé si los miran tanto el acto, la verdad. Para mí ni le dan bola. Yo miraría. Pero vos no sos empresario, Caruso, claramente. Vamos a saludar, por eso te digo, vos mirarías, los empresarios no miran. Vamos a saludar a los invitados, que los tenemos vía Zoom, y después ya nos metemos en un living también con peronistas, así está bien presentarlos de esa manera. Está Julián Fava, filósofo, esperándonos en el living, y Daniel Santoro, artista plástico, así que en un ratito nos vamos a ir. Que nos están escuchando atentamente, además. Y las cosas que deben estar pensando. Y seguro, están mordiéndose la lengua ahora. Pero saludo en este momento a Omar Plaini, secretario general de Canillitas, senador por la provincia de Buenos Aires, y a Daniel Menéndez, dirigente de Barrios de Pie, subsecretario de Políticas de Integración. Daniel, Omar, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer saludarlo. Bueno, Omar, a ver... Hola, ¿cómo están? Bien. Omar, arranco por vos. Estuviste en el acto en Plaza de Mayo, imagino que nos venías escuchando. ¿Con qué te quedás de todo lo que pasó y cuál es tu escena, tu foto? Obviamente la plaza. El significado de la plaza trasciende lo ideológico. La plaza es la historia misma del peronismo, es la historia del campo nacional y popular, es la historia de la clase trabajadora. Yo siempre digo que el peronismo es el nivel más alto de conciencia que ha logrado la clase trabajadora. Son quienes rescataron a su líder y eso tiene para nosotros un sentimiento muy profundo, y estar junto a los compañeros y las compañeras participando en un día como hoy es algo maravilloso, inigualable. Es muy difícil de explicar con palabras cuando uno se carga de muchísimo sentimiento, y tiene que ver con esa rebeldía de la clase trabajadora
que antes del advenimiento de Juan Perón era ignorada y la mayoría de ellas ni siquiera eran sujetos de derecho. Está el caso nuestro, los carillistas, que ahí logramos un estatuto, los peones rurales, ustedes los periodistas, lograron un estatuto cuando Perón se hizo cargo de la Dirección Nacional, del Departamento Nacional de Trabajo. Así que por lo tanto, para nosotros es un acto maravilloso y hoy fue un día de esos que uno se va a llevar en la memoria todo el tiempo, y aparte con la multitud que estuvo presente. Y Omar, para el aquí y ahora, ¿cuál fue el mensaje de la plaza? El mensaje de la plaza fue decirle a nuestro gobierno que queremos continuar en el 2023. Se nos congeló. Vamos a pasar la que mano. No alcanza con articular solamente, necesita profundizarla al gobierno. Sí, perdón. No, se entrecorta un poquito la comunicación y estábamos diciendo que le íbamos a sufrir un poco. Pero dale, Omar, ahí te escuchamos bien. ¿Me decías? No te escucho bien. Vamos a solucionar la comunicación con Omar y lo saludo Dale. a Daniel, que está arriba. Daniel, desde los movimientos sociales, ¿qué mensaje, qué foto es para vos este 17 de octubre? Bueno, como decía Omar, es un hecho que para el movimiento popular, para el peronismo, para quienes integramos el espacio político del Frente de Todos, sin duda es una fecha movilizante. Fuimos allí a La Matanza a marcar una agenda y una identidad de nuestra participación en el Frente de Todos desde los movimientos populares, con una agenda del sector que entendemos y que expresamos allí en La Matanza y venimos señalando respecto de la necesidad de avanzar con lo que falta y reivindicando también en este contexto de múltiples actos, obviamente la unidad del frente de todos, ¿no? Cualquier planteo, mirada, discusión que desde el campo popular expresemos en esta etapa y al interior del Frente de Todos está enmarcado y sabemos perfectamente que las limitaciones, lo que falta, los sinsabores que podamos transitar, está claro que son un tema menor respecto de lo que tenemos enfrente, ¿no? Recién escuchaba Alberto todo el desglose que hizo de lo que señalaba Mauricio Macri en su libro, y está claro que uno no puede más que marcar lo que falta porque queremos mejorar el vínculo con nuestra gente, con nuestra sociedad, que está sin duda preocupada, que está angustiada, que nos traslada críticas y miradas de angustia, de dificultad, porque queremos mejorar la función de gobierno, que nos parece que hoy es lo que nos tiene que preocupar a cualquier militante, cualquier compañero o compañera que tenga responsabilidad de gestión, que es tener un ojo en el pueblo y mejorar la gestión de gobierno para evitar que esa agenda que señalaba el presidente de lo que pretende hacer el Juntos por el Cambio, en este caso Mauricio Macri, pueda materializarse el próximo año. Daniel, siendo tan similares y correspondientes las agendas de la Ferrer y la agenda de Plaza de Mayo, ¿por qué las organizaciones sociales no fueron a Plaza de Mayo a dar un mensaje aún más potente del que fue? Me parece que hubo allí dos actos del sindicalismo que expresaron sin duda matices, y en ese marco expresamos una mirada desde los movimientos populares. Nosotros participamos del esfuerzo por construir una instancia unitaria. ¿Y qué pasó? Bueno, seguiremos intentando. Bueno, hubo una dispersión y una discusión al interior del movimiento obrero que nos llevó a expresar allí en La Matanza una agenda propia, pero me parece que no tenemos que digamos, poner o cargar las tintas o tener lecturas demasiado presurosas respecto de las dificultades y los perfiles que hoy se dieron. Vamos a estar juntos, vamos a estar unificados el próximo 23 de cara a nuestra gente. A mí lo que me preocupa no es tanto la dispersión de actos de hoy, sino el vínculo con nuestra gente. Como te decía, tenemos que mejorar una serie de respuestas en el plano económico, que pongan en baja la inflación, que mejoren el poder adquisitivo del salario. Hemos transitado una primera etapa con la conducción de Sergio Massa en la economía, donde se han estabilizado variables macroeconómicas, se han fortalecido las reservas. Estamos buscando un plafón que nos permita evitar la extorsión y el proceso evaluatorio que algunos sectores buscan,
que sería un dato sin duda muy nocivo para nuestra gente, pero me parece que ya resuelto en parte los vínculos con acreedores externos, con organismos multilaterales, con sectores que han liquidado la cosecha y que nos han permitido fortalecer reserva a través de una cesión de rentabilidad importante de parte del conjunto de la sociedad. Hay que avanzar con una agenda que en parte hoy lo ha planteado el presidente, el ministro de Economía, respecto del bono para más de 2 millones de trabajadores que están en una situación muy acuciante, y que la agenda tiene que ser recomponer salarios, pelear contra la indigencia. Venimos de un trimestre donde la indigencia creció, y está claro que esa tiene que ser nuestra agenda, mucho más que quizá las discusiones de cara a una discusión de listas que hoy me parece que es muy presuroso. Ahora, quiero decir que ya tenemos de vuelta la comunicación con Omar. Nico, tenés una pregunta. Sí, para Daniel Menéndez, que me genera una curiosidad. El miércoles de la semana pasada, la organización Barrios de Pie mandó un comunicado con declaraciones tuyas anunciando que iban a Plaza de Mayo. ¿Qué cambió del miércoles al lunes que terminaron yendo a la Ferrere? Nosotros participamos, fuimos a Plaza de Mayo con una cantidad de compañeros y compañeras, y también acompañamos en la matanza el planteo de unidad de los movimientos populares. Nosotros no vemos ningún punto antagónico entre esos dos espacios. Tenemos muchos puntos coincidentes, con preocupaciones que expresan la CTA, sectores de la CGT, la corriente sindical que expresa Pablo Moyano, y nos parece que obviamente la preocupación por mejorar el poder adquisitivo del salario es clave para poder abrirnos de cara a la sociedad una percepción de que estamos en sintonía con lo que se vive hoy, 17 de octubre, 18, 16, cuando pasa el 15, uno va al supermercado y lo que encuentra es que cae el consumo porque ya la plata se va agotando. Y esa tiene que ser la agenda que nosotros tenemos que retomar. Flor. Sí, ahí, ¿qué información precisa tienen de en qué va a consistir este bono a los sectores más vulnerables? El bono se va a implementar a través del ANSES, van a ser 2 cuotas entiendo que 48.000 pesos, 2 cuotas de 24.000, y los próximos 2 meses va a significar un alivio de cara a un año muy duro. Y ojalá podamos establecer mecanismos más estables de recomposición de ingresos y sobre todo encontrar también mecanismos de buscar una resolución al problema inflacionario que pueda poner un horizonte de inflación a la baja, porque si no vamos a estar siempre corriendo detrás de recomponer salarios cuando al próximo mes quienes tienen un poder, digamos, dentro de la capacidad para formar precios, que la verdad que tienen una actitud claramente miserable, y nosotros tenemos que dar una respuesta firme ante esa situación. Está claro que ese es el gran desafío. Omar, retomamos. Nos habíamos quedado en aquella pregunta de cuál era el mensaje de la plaza de hoy para vos, para de aquí a ahora. Bueno, nosotros vamos más profundamente. No es solamente la inflación. Acá hay que revalorizar el rol del Estado. A nosotros nos parece que nuestro gobierno ha tenido toda la buena intención de articular con los verdaderos factores de poder, llámese la Cámara de Empresas Americana AmCham, la EA, el Núcleo Sojero, la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos, y eso ha quedado demostrado que no dio la respuesta que nosotros necesitamos para el pueblo argentino. Por eso decimos que hay que revalorizar. Ay, se nos queda congelado. Pena, Sí, porque es interesante. No. El rol del Estado con planificación, con población. No hay manera de entenderlo. Habla Ini. Omar, Daniel, gracias a los dos por su tiempo. Gracias. Políticas. Gracias, Luli y Pablo. Un abrazo. Pobre Omar, lo cortamos ahí. Sí, quedó pero ahí. estaba muy floja la comunicación. Avísenle que en un rato volvemos. Bueno, decíamos, en un rato nos metemos de lleno en nuestro living. Y también nos metemos, Pablo, porque hoy, 17 de octubre, no es solamente el Día de la Lealtad,
peronista, sino que también es el día en que comenzó a transmitirse la televisión argentina. Acá, en este canal, en la televisión pública. Así que en un rato tenemos para mostrarles lo que fue la primera cámara, lo que se transmitió, digo, el aparato físico con el cual se hizo esa primera transmisión en un rato solamente. Y además, al finalizar hoy Desiguales, quedamos hasta las 10:30 de la noche. Sí. Hoy tenemos horario especial. Se viene la emisión de Espíritu Pionero, una animación nominada a los premios Emmy, hecha por la televisión pública, con aquellos pioneros y pioneras que le dieron imagen y voz a lo que fue la televisión argentina. Néstor, ¿por dónde vamos? Hay una información de último momento, se conoció hace un rato nada más, y es que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de presentarse a través de sus abogados como querellante en la causa en la que se investiga a Revolución Federal. No estamos hablando de la causa del magnicidio. Recuerdan que ya es querellante, Cristina. Ya es querellante en esa. Recuerdan que en un momento determinado el juez Marcelo Martínez de Giorgi le mandó un expediente que tiene él en el que se investiga a Revolución Federal. Se lo mandó a la jueza Capuchetti. Dijo, mira, vos estás investigando esto, esta gente parece vinculada con eso, hay que investigar todo junto. La jueza dijo, no, esto va por separado. La Cámara Federal ratificó que va por separado. Cristina Fernández de Kirchner, que ya era querellante en la causa en la que ella fue víctima de un intento de magnicidio, ahora, a partir del conocimiento de la transferencia de unos 5,5 millones de pesos, probablemente más, desde la empresa Caputo Hermanos a la carpintería del líder de Revolución Federal, dijo, bueno, aquí puede haber una fuente de financiamiento de los mismos que me pusieron una pistola en la cabeza, y hoy se presentó como querellante. Todavía no está resuelto si va a ser aceptada como querellante. No es casualidad que esto ocurra hoy cuando Máximo Kirchner hizo mención a esto en Plaza de Mayo. Habló del financiamiento de Revolución Federal, habló de la firma Caputo Hermanos como quienes supuestamente, esto es lo que tiene que demostrar la justicia, colocaron 7 millones de pesos en los últimos meses, ni siquiera en el último año, en una carpintería cuyo dueño dice, aprendí por YouTube hace unos meses con una indemnización que me pagaron, ¿no? Todo además, muy novato. Para trabajos que están a miles de kilómetros de También. distancia para la provincia de Neuquén. También. ¿Sabés qué está pasando en el expediente? Básicamente dos cosas. ¿En cuál de los dos? En los dos, simultáneamente. Que cuando la mayor fuente de información son los teléfonos. En los teléfonos no surgió hasta ahora nada que vincule políticamente a los autores del ataque contra Cristina con un movimiento político que pudiera respaldar ideológicamente y estructuralmente a Revolución Federal. Pero al mismo tiempo que esta prueba te demuestra que por ahora no apareció nada, no hay nadie en el entorno de la vicepresidenta que crea que estos fueron 4 loquitos que dijeron una mañana vamos a matar a la vicepresidenta. Claro. Salvo la mención que menciona Luli de Máximo Kirchner, no hubo grandes referencias al intento de asesinato de Cristina en la plaza, ¿no? Además, el tema mediáticamente está tendiendo a desaparecer. Por eso era importante las movilizaciones que se suspendieron, porque en algún momento se dijo, no, esa movilización va a llegar el 17 de octubre. Por eso eran importantes, ¿no? Por ejemplo, la del 17 de agosto que nunca se hizo y lo que se fue pateando. Sí, o la del 2 de septiembre, ¿no? Si no me equivoco, que fue el día del feriado. Claro, esa estuvo, esa efectivamente existió, pero ¿te acordás que se iba a organizar otra movilización con alguna medida gremial? Incluso se fue postergando y no se quiso hacer, evidentemente. Por eso era importante, porque evidentemente fue perdiendo peso el tema. Flor. Sí, les traje la pirámide de Sergio Massa. La pirámide de Massa. ¿Qué es como una alimenticia, digamos? ¿Qué significa? Bueno, se vienen medidas para todos y todas, diría el gobierno, y lo que trajimos es la segmentación que hace Massa según los ingresos. Qué linda que está, ahí la estoy viendo. Se entiende. Digamos, se entiende. Desde lo que están más abajo de la pirámide, pero también los que están más arriba. Todos van a tener su beneficio en estas nuevas medidas. Me gusta lo de abajo, lo de abajo paga un caramelo directamente. Y sí. Así es. A ver, ¿las detallamos? A ver, detallamos. ¿Por cuál quieren empezar? ¿Alguna en particular? No, abajo, por abajo. Arranquemos por abajo porque mañana me confirman desde ANSES, no tanto en economía, te dicen Massa tiene algún que otro viaje, pero desde ANSES te dicen mañana hay una reunión, Sergio Massa, Fernanda Raberta, titular del ANSES, para definir de qué va este bono a los sectores vulnerables. Decía recién Daniel Menéndez, de las organizaciones sociales tienen el dato de que va a ser esto de entre 45.000 y 50.000 pesos, 2 cuotas. El tema que no está definido es a cuánta gente va a llegar. ¿Por qué? Porque lo que quieren es llegar a los indigentes, es decir, las personas que no tienen ni para comer, que aumentó en Argentina la indigencia, lo contábamos cuando salió el dato de pobreza,
Y aparte mañana sale un dato central, que lo vamos seguramente a comentar en el INDEC, que es cómo se reparte la torta entre trabajadores y empresas, que es un dato muy bueno como para ver cómo viene la distribución. Sale mañana en el INDEC, así que tampoco es casualidad todo este anuncio de medidas. Decíamos entonces, mañana la reunión Massa-Raberta para definir por dónde va este bono. Te sumo algo sobre eso. Había bastante malestar en las organizaciones sociales respecto a que este bono que se había prometido que iba a ser por 3 meses, es decir, la misma suma, la misma cantidad de guita, pero que iba a ser por 3 meses y se iba a empezar a cobrar desde octubre, iba a llegar al bolsillo un mes antes, no llegó. Y no solo están enojados porque no llegó, sino porque desde el Ministerio de Economía lo estuvieron durante un mes diciéndole la semana que viene, la semana que viene, la semana que viene, la semana que viene, la semana que viene. Recordemos que este bono se acordó 2 días antes del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. El martes, si no recuerdo mal, tiene que ser algo así como 28 de agosto, 29 de agosto. Seguimos, Flor, con la pirámide. Subamos. Sí, de un anticipo también es que se van a tener que inscribir las personas que lo quieran cobrar, como fue el caso del IFE. Y tal como decía Nico, hoy la discusión es entre, te la mencionan así técnicamente, entre focalización y alcance. ¿Qué significa? Si vos lo querés hacer bien focalizado, es decir, a las personas que menos tienen, que no cobran nada y poner un montón de requisitos, corres el riesgo de que tenga muy poco alcance y que no llegue a las personas. A menos gente de la que debiera. Claro, porque algunos también te dicen, dentro de las organizaciones sociales, uno de los requisitos que quiere Economía es que la gente no cobre nada más. Por ejemplo, la AUH. Claro. Pero la AUH es para los chicos, para que tengan para comer. No es un plan de indigencia, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con ingresos medios, Flor? Ingresos medios, para ahí se viene el plan de cuotas, televisores, aires acondicionados. Eso es lo que dijo ¿Son Sergio sin interés Massa. o son fijas? Van a ser cuotas fijas, van a tener un interés, pero lo que se anticipa es que va a ser mucho más bajo de lo que es actualmente. Sabemos Tengo una pregunta sobre esto. ¿Qué componente de importaciones tienen los electrodomésticos en Argentina? Muchísimo. Tanto electrodomésticos como celulares. Dólares, digamos, ¿no? Dólares. De hecho, una persona del ENARSA, que es la empresa la empresa argentina, que es la que importa energía, que es la que va a hacer el gasoducto Néstor Kirchner, puso en Twitter: muchachos, ¿por qué en vez de no hacer esto para cosas que insumen dólares, no lo hacen para artefactos con eficiencia energética y ya nos vamos preparando para el invierno que viene? ¿No? Públicamente ahí estaba el tuit. ¿Y los aires acondicionados no son un poco eso? Los aires acondicionados sí, pero vos tenés un montón de artefactos que podrías ¿Esto incluye poner. heladera, lavarropa, todo? Y no, porque por ahora se dijo aires acondicionados. Aires acondicionados, televisores y celulares. Nada más. Claro. Que tienen un ensamblaje muy importante, digamos, ¿no? Sí, por eso. Bueno, ¿qué más? Medios altos. Para ingresos medios altos, que hoy en día, sí, porque siempre se habla de la clase media cuando se menciona el impuesto a las ganancias, Y la pero verdad que lo cierto es que, mirá, el salario promedio de la economía es 90.000 pesos para trabajadores formales. Entonces, alguien que gana 330.000 pesos no es clase media hoy en Argentina. No quiere decir que seas millonario, porque todo aumenta con la inflación. Pero para este sector entonces se sube el piso del impuesto a las ganancias a partir del 1 de noviembre, que de hecho me decía alguien de las organizaciones sociales, llega a salir ganancias antes que el bono. Y agarrate. Se pudre. Y agarrate. No, pero lo cierto es que lo que ocurre es que mucha gente, muchos sindicatos, de hecho era uno de los principales pedidos, muchos trabajadores vienen recibiendo aumentos por paritarias para acompañar la inflación, no para ganar más en términos reales. Para no perder, y eso se lo lleva todo el impuesto a las ganancias. Bueno, entonces clave. ¿Y el sector más alto? Y por último, ingresos altos, ya estuvo el dólar soja, pero ojo con más tipos de cambios diferenciales para las empresas que podrían venirse. Caso minería a mirar de cerca. Gracias, Flor. Minería. Néstor, tenemos el tema que habíamos mencionado la semana pasada, ¿no? La AMIA a nivel internacional. Sí, porque además están ocurriendo a caballo de un reconocimiento de la Argentina, de su responsabilidad en la violación al derecho a la vida de las víctimas de la AMIA, al derecho a la investigación independiente, objetiva y veraz que permitiera esclarecer quiénes fueran los responsables y sobre todo al encubrimiento de las pistas, distintas líneas de investigación. La Argentina reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos todo esto que pasó. En ese marco de la Corte Interamericana se dijeron cosas
que son sorprendentes. Mirá esto que dice un perito de la agrupación Memoria Activa, que fue una de las que llevó adelante la querella ante la Corte Interamericana. Presta atención porque probablemente no conozcas este dato, que tal vez te cambie toda la historia. Se encontró el cable, que al día siguiente del atentado en el 94, Israel, digamos, el embajador en ese momento de Argentina y Israel daba cuenta que Israel quería coordinar con el Estado argentino una versión unificada para ser presentada a la prensa. Eso se descubrió en 2004, gracias al proceso de desclasificación. ¿Qué significa esto, Néstor? Que desde el día siguiente del atentado se instaló una versión artificial sobre quiénes pudieron haber sido los autores del atentado contra la AMIA. Coordinada por Israel y el Estado argentino. Coordinada por Israel y el Estado argentino en ese momento en nombre de encabezado por Carlos Menem. Más allá de esta cuestión, hoy se acaba de conocer el pedido de detención internacional de un señor que se llama Moyen Rezaei. Moyen Rezaei está sindicado como el ideólogo, el hombre que planificó el atentado contra la AMIA, y sobre él pesan unas alertas rojas que no se interrumpieron nunca, pese a que se dijo lo contrario. Este señor estuvo en Qatar. Antes había estado en la asunción de Daniel Ortega en Nicaragua. La Argentina pidió hoy formalmente la detención. ¿Quién lo hizo? Lo hizo un fiscal que se llama Fabián Basso. ¿Qué le pasó a Basso en las últimas horas? Bueno, el viernes pasado la Corte Interamericana señaló que la UFI-AMIA, que está a cargo de Basso, tiene falencias estructurales de tal magnitud que son parte del problema de la impunidad. Y hoy un ex titular de la oficina administrativa, la oficina gubernamental que acompaña la investigación sobre el atentado, un abogado que se llama Alejandro Rúa y que está defendiendo a varios personajes políticos que están imputados por delitos de presunta corrupción, le pidió el juicio político al fiscal Basso. Le pidió el juicio político a la mañana y a la tarde Basso salió respondiendo con el pedido de captura internacional de uno de los iraníes. ¿Sabés qué pasó también durante las audiencias de la Corte Interamericana? Que citaron informes de la propia UFI-AMIA, la que estuvo encabezada durante mucho tiempo por Alberto Nisman, y del juez Rodolfo Canicova Corral, ya jubilado, que tuvo a su cargo la investigación sobre el remanente de la causa AMIA, que dice que si los iraníes que están pedidos en alerta roja fueran traídos hoy a la Argentina y sometidos a indagatoria y llevados a juicio, sería virtualmente imposible obtener una condena contra ellos. ¿Eso lo decía Nisman? No, lo decía la Fiscalía de Alberto Nisman después de la muerte de Nisman. Gracias, Néstor. Bueno, nos vamos a ir al living efectivamente con Julián Fava y con Daniel Santoro, pero antes vamos a compartir este informe. 17 de octubre, hasta aquí en la acá, en la hora. En el presente, pero esta es su historia o parte de ella. Yo soy sargento. Vamos a tener un lindo día hoy. Ajá. Un día peronista. En las primeras horas del 17 de octubre de 1945, una marea humana comienza a marchar hacia la capital. El hombre que tantos beneficios les dio, el coronel de los trabajadores, está preso en Martín García. El 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Yo he dicho por ahí que soy peronista. Más que nada, porque son unos tipos a los cuales les cuesta ser dichosos. Sí, a su alrededor ven el sufrimiento. Yo estaba en el balcón, en mi casa cayó Vicente López. Estabas en otro balcón. En otro balcón. Desde los balcones, los soberbios de la fortuna, del poder y del saber miraban la muchedumbre despreciando su espíritu que venía de lo más profundo de la tierra. Y mirábamos por el balcón esta procesión. Era como si vinieran marcianos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. El peronismo goza dentro del capitalismo. O sea, lo que hace es democratizar, si lo podemos decir así,
es raro, pero lo podemos decir, democratizar el goce capitalista. Eso es lo que abre, o sea, esa pirámide meritocrática la abre. Y dice, no hay méritos, vamos a ir todos a gozar del capitalismo. Y entonces explota eso no es posible. Ahí aparece el fantasma de los 70 años. Tenemos que terminar con 70 años de engaños, 70 años de gastar más de lo que tenemos. La tragedia de Argentina ha sido el peronismo. En la Argentina hay un psicópata que es el peronismo. Yo creo que el peronismo es siniestro. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste, con tu intolerancia, con tu crueldad. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. El general Farrell me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones. Y me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, que se va a embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Pasadas las 11 de la noche, Perón sale al balcón a encontrarse con la historia. Desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Amo la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Buen informe, ¿eh? Otra vez de la producción de Desiguales. Daniel Santoro, artista plástico, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Hola, gracias. Gracias. Julián Fava, filósofo, lo mismo. Muchas gracias por la Están invitación. cuchicheando del informe. ¿Qué cosa le llamó la atención? Para bien o para mal, ¿eh? Varias cosas. A ver. No, está muy bueno todo lo que aparece ahí, está muy bien pintado todo. El título es yo no estoy de acuerdo con el Zócalo. El 17 de octubre, el hecho maldito. Me trae problemas, claro. Me trae problemas desde el punto de vista del peronismo, ¿no? En este caso, cuando se dice que el peronismo es el hecho maldito del país burgués. Más allá es una ironía, por supuesto, uno entiende en realidad qué es lo que se quiere decir, pero hay dos cosas con las que no estoy en absoluto de acuerdo. Primero, que es poner la palabra de maldito al lado del peronismo. Sí. El peronismo nunca maldice, siempre bien dice. O sea, será un hecho bendito entonces. Primer problema. Segundo problema, hablar del país burgués. Ahí yo ya no entiendo que estamos en el campo ideológico del marxismo. O sea, somos el hecho maldito de un país, de una burguesía a la cual nos enfrentamos desde un proletariado. Entonces estamos en la dimensión de la lucha de clases. Tampoco estoy de acuerdo. Perón se cansó de decir, ahí habla Perón de los trabajadores, claro. Nunca habla del proletariado. Y los trabajadores son todos los que trabajan, incluidos los burgueses, la burguesía. Porque si vamos por ese lado, vamos a terminar siendo, como ahora estamos en el borde ya de serlo, el hecho maldito del verdulero de la esquina que se asume como burgués, que se autopercibe burgués, ¿no? Entonces terminamos siendo eso. O sea, todos los que trabajan hay una sola clase de hombres, lo dice Perón siempre, una sola clase de hombres los que trabajan. Entonces no hay tal lucha de clases, como plantearía el marxismo, entre burguesía y proletariado. El proletario en contra del burgués, al cual tiene que eliminar. Te cambiaron el hecho bendito del país trabajador. Exactamente. Eso es peronismo de alto vuelo, ¿no? Quiero aclarar que nos llevaría a una discusión que necesitaría 3 semanas. Quiero aclarar que Caruso está muriendo por dar esa discusión. Respecto a la lucha de clases. Sí, pero claro, está comprendido el tema. Yo entiendo, o sea, todos conocemos las teorías marxistas y demás. Ahora, el peronismo plantea que la burguesía también son trabajadores. De hecho, cualquiera que tiene una empresa trabaja y mucho, con intereses divergentes,
contrarios muchas veces a los intereses de los trabajadores, de los obreros trabajadores y demás. El peronismo ahí tiene su función primordial, que es armonizar esos intereses. Entonces, eso es lo más odiado, por supuesto, del marxismo, de los trotskismos, por ejemplo, ¿no? Esa propuesta del peronismo de que hay una especie de alianza posible y que es un poco digamos, si uno... Está bien esta frase, ¿no? Yo creo que esa es la frase correcta, ¿no? Somos un hecho bendito. Siempre dice bien el peronismo, entonces bendice. Hay un problema ahí también, hablar de bendiciones, porque bueno, hay una deriva ahí. Te provoco un poquito. Es decir, cuando se sientan... Pará, que Julián está como ahí voy, queriendo... Julián. Sí. Cuando se sienta la dirigencia sindical en la mesa de quienes representan a EA, son trabajadores exigiéndoles a otros trabajadores ponerse de acuerdo. Sí, no exactamente, claro, es que precisamente ese es el problema. Hay intereses distintos, porque son roles distintos, uno son los dueños, el otro son los empleados, y entonces, bueno, ahí es donde tiene una función primordial, es la mediación. Ahora, quería aclarar esto. Sí. Podríamos hablar, si quieren, si uno se empecina y quiere hacerse el malito y demás, y decir, bueno, es mejor ser un hecho maldito porque pega mejor, es más épico y demás. Bueno, pero entonces seríamos el hecho maldito del país oligárquico. Entonces sí, si somos, ahí yo me entiendo que la ironía cabe. Somos siempre el hecho maldito del país oligárquico. Somos los malditos para los oligarcas, por supuesto. Desde el día cero que nace el peronismo, nace ese odio total y mortal que tiene la oligarquía contra el peronismo, que lo estamos experimentando ahora. No así la burguesía. Cuando el peronismo deja de conducir a la burguesía, deja, digamos, de arrastrar a la burguesía a su campo, la burguesía siempre es conducida naturalmente por la oligarquía, que es lo que está pasando ahora. Julián. Y entonces tenemos ahí un problema gravísimo, que es cuando empezamos a achicarnos en el campo electoral, incluso, ¿no? Porque burgueses, ojo, se autopercibe mucha más gente, no son solo los dueños de alguna empresa, ¿eh? Claro. Y estamos metiéndonos en contra a todo un campo electoral que es el que necesitamos siempre para ganar las elecciones. Julián. Sí, hay muchas cuestiones aquí interesantes. Y efectivamente el peronismo no habla de lucha de clases, ¿no? Y hay un texto fundacional del peronismo, que es la Comunidad Organizada de Perón, que lo pronuncia en 1949, es la conferencia de clausura del congreso más importante de filosofía que hubo en la Argentina, celebrado en la ciudad de Mendoza. Vinieron los principales filósofos del mundo allí. Y allí Perón plantea, efectivamente, los fundamentos filosóficos de eso que sería la tercera posición. Y allí, con una imagen muy singular, dice: entre la náusea burguesa existencialista, hablando justamente del liberalismo, de ese liberalismo que te lleva al desánimo, de ese neoliberalismo que hoy está tan en boga, que tiene que ver con quitarnos la autoestima, y el proceso de insectificación soviética que reduce al hombre a ser un mero engranaje en la maquinaria estatal, se erige el trabajador virtuoso peronista. Es decir, el trabajador está en el centro. Y acá se estuvo discutiendo muy interesante en el panel a propósito pero del hay más ganas de diferenciarse del comunismo que del capital. Es que efectivamente, la marcha dice, exacto, la marcha dice combatiendo al capital, no al capitalismo. En todo caso, es un uso para el neoliberalismo actual y para el capitalismo, es un uso, si se quiere, el más sensato. El más sensato, podemos decir, el más sensato o el más improductivo. Claro. O si se quiere, en otros términos, el más improductivo. El menos eficiente. El menos eficiente para la lógica productivista. Eso supone que en el capitalismo hay una posibilidad de que todos coman, de que todos comamos. Se llama peronismo. Claro. Allí, como una suerte se le pone la codicia, que sería claro. O sea, hay un modo de ser del capitalismo que puede contener a todos y a todas. Y vos fijate que eso ya está planteado a escala mundial. O sea, el peronismo es una propuesta para cambiar las relaciones de trabajo y demás en todo el mundo. Claro. Vemos hace una semana atrás una dirigente de la derecha española atacó al peronismo de la misma manera que lo podría haber atacado Macri. Sí, y demás, Ayuso. ¿no? Sí.
y le adjudicó los males, o sea, los males en España están reflejados en querer parecerse al peronismo, ¿no? Hace esa imputación. Es muy interesante y muy lindo eso, porque eso ya están identificando al verdadero enemigo. Se caen los paradigmas de izquierda y derecha. Esto es algo que está viniendo en el mundo. Lo dijo Cristina, ojo, lo dijo Cristina un par de veces en alguna conferencia dada a los chicos de la Cámpora y demás, y todos se borraron de ahí. Nadie quiere saber nada en asomarse a esa pared y ver lo que está viniendo. Se caen los paradigmas de izquierda y derecha, y lo que queda es el paradigma de la codicia, del neoliberalismo, del ultraneoliberalismo, que ya no se define ya como derecha ultraderechizada, como se gusta decir. Ya ese significante ya no es eficaz, por eso hay que ponerle turbinas para que pueda decir algo. Que ni siquiera tiene rostro hoy. Exactamente. Y lo que queda del otro lado es algo que nosotros llamamos peronismo. Y que en otros países le pondrán un nombre adecuado, pero nosotros ya hace 70 años que descubrimos esto. Esta es una gran invención política que va a prosperar inevitablemente, porque es la única sensatez que se le puede poner a la lógica del capitalismo. ¿Participaron de la marcha de hoy? ¿Observaron los discursos? Yo no. Yo me fui al bar y yo mientras no sé, yo fui a buscar a mi hija consolide la unidad, a mí me da mucha pena. Digamos, las cuestiones como se resuelven todavía de esta manera, así que espero que venga, digamos, un poco más de sensatez para los dirigentes y la verdad que no. A ver, Julián. Sí, y pensaba en los testimonios que escuchábamos recién, que es algo que nosotros tratamos en un capítulo del libro. A propósito, justamente, hubo una época en la que el mundo del trabajo estructuraba la vida, ¿no? Y que el trabajo efectivamente tenía que ver con el oficio, digamos. Si uno piensa en los gremios en la Edad Media, tenían que ver con oficios, que construían identidades, que se trasladaban de generación en generación. Hoy usamos la palabra empleo. Digamos, una persona es desechable por si está desempleada. Y al interior incluso de nuestro campo, en Argentina, de trabajo, hay una diferencia abismal, por ejemplo, entre un trabajador que firma una paritaria de camioneros y un trabajador docente o un trabajador de comercio. Esa fragmentación, y ni hablar si es un trabajador precarizado, esa fragmentación habla no solo de una crisis en cuanto a la representación y a la identidad política, también habla efectivamente de un efecto del capital, que puede una y otra vez reconvertirse y efectivamente no tiene rostro. ¿Quién es el jefe de la persona que está repartiendo con su bicicleta y llevando un pedido con un celular? ¿Quién es el jefe de la persona que está conduciendo un auto de Uber? El dueño, digamos. El dueño. ¿no? ¿Quién es el dueño de la fábrica? No los conocemos, pero son cada vez menos. Son cada vez menos. Son flujos financieros, claro. ¿Tiene un rostro ese capital hoy? ¿O el capital, por el contrario, una y otra vez se reconstruye y efectivamente va segmentando, polarizando, efectivamente desuniendo eso que está unido? Y me gustaría traer una frase de Thatcher. Cuando Thatcher asumió, dijo algo, como representante del neoliberalismo, como una de las más grandes figuras del neoliberalismo, dijo: el neoliberalismo no es simplemente un sistema político-económico, nosotros vamos por las almas. Y hay algo de eso que efectivamente hoy está en disputa, que tiene que ver con lo que llamamos la subjetividad. Y antes de irse, a Thatcher le preguntaron, que decían Maggie, a la siniestra de Thatcher, ¿cuál es su mayor legado? Y ella dijo: Tony Blair. Es decir, el laborismo. Muy bueno. Había triunfado, definitivamente. Batalla una cultural, lógica, ¿no?, que tenía que ver, efectivamente, con la acumulación del capital en muy pocas manos. Por eso la marcha dice: combatiendo al capital. Exactamente. Maggie suena hasta tierno, ¿no? Cuando a nadie se le decís, suena ocurrió. hasta tierno. Eva Perón, cuando hace la ciudad infantil, que era su gran propuesta, digamos, su idea, todo su deseo ideológico, además estaba concentrado en la idea de la ciudad infantil. Claro. Para los chicos más pobres, las cosas más lujosas, digamos, el goce capitalista pleno. Y entre las cosas más importantes que tenía la ciudad infantil en su patio de juegos, casitas, todo de cosas de cuento y demás, pero en el medio había un banco. O sea, un banco. Y la frase que decía, la frase para que nuestros niños pobres no tengan nada que envidiarle a los hijos de la oligarquía. Eso es goce capitalista full. Claro, no está por afuera del capitalismo, al contrario, vamos todos a subirnos ahí. Y eso es la cosa que no pueden tolerar. Es la hipótesis del peronismo. Sí, claro. ¿Nico? Quiero decir, antes de darle la palabra a Nico, que cuando hablamos del libro estamos hablando de peronismo entre severidad y misericordia, que es
el libro que Ahí está, efectivamente Entre la severidad y la escribieron misericordia. juntos Daniel Santoro y Julián Fava. Nico. Sí, siguiendo en el terreno filosófico que es muy interesante, voy a intentar desafiarlos un poco. En esta idea, lo que decía Daniel, como el peronismo como articulador de lo que en términos marxistas sería la burguesía de los trabajadores, dejando fuera la oligarquía. Siento yo, o siempre sentí que el peronismo tiende a encontrar un punto de equilibrio en el 50-50 de distribución de los recursos. Y la pregunta es si no sigue siendo injusto, 50-50. Bueno, sí, claro. O sea, ahí hay una... Cuando hablamos de la sensatez, es de las posibilidades en el interior de una lógica capitalista de cómo se podría generar un reparto con cierta, digamos, donde las partes se puedan poner de acuerdo. Hay, desde ya, podría ser más, el porcentaje podría ser mucho mayor. Ahora no sé. Supongo que el 50 de una parte son muy poquitos. Claro. Y para la gran mayoría. Es la base, el 50-50, como decía Perón, es, digamos, es la base de los acuerdos. Y a mí me parece interesante, como para, ojalá se pudiera cumplir con eso. Claro, quería decir que es sin ser inocente y sin aclarándolo a la gente que está viendo, que reconozco que no hay muchos antecedentes históricos que superen esta distribución, digamos, no es que vengo de un mundo de fantasía, digo, pero sí, en la utopía no podríamos ser más aspiracionales. Pero me parece que además de lo que efectivamente están diciendo, de la base material, que es fundamental, el peronismo fue una transformación subjetiva, en los términos de la enemiga Thatcher, profundísima en la historia argentina. Pensemos, por ejemplo, que durante el gobierno de Perón había agregados obreros en las principales embajadas del mundo. ¿Ustedes se imaginan hoy un gordo de la CGT en Washington, en la embajada de los Estados Unidos? ¿Qué dirían? Pero ¿Se imaginan? pero cumpliendo otras funciones, me parece. Bueno, otras funciones, claro. Imagínense, agregados obreros que se formaban, efectivamente, y Perón tenía una visión continental en ese sentido, pero allí no se agotaba. Digo, pensemos la ley universitaria de 1947, que es la ley Guardo, ¿no? Que es una ley que jerarquiza las universidades y Perón le quita los aranceles en 1949 a las universidades y se triplica la matrícula. Es algo que nosotros naturalizamos en Argentina, que no se paga en la universidad pública. Naturalizamos el derecho a la educación pública. Es un derecho conquistado por Perón y la universidad se llena efectivamente, como el Teatro Colón, como los grandes teatros, como los estadios de fútbol, de gente que no accedía a esos bienes culturales. Digo, y lo mismo podemos pensar en Mar del Plata, lo mismo podemos pensar con el aguinaldo. Y en ese sentido hay algo más. Digo, la creación de la UON, que no es la Universidad Obrera Nacional, en 1954, en pleno proceso de sustitución de importaciones, porque necesitamos una mano de obra calificadísima para ese momento de la Argentina, que luego, como sucedió con el CONICET, después del 55, se le cambiará de nombre y será la Universidad Tecnológica Nacional. La UTN, claro. La UTN. Es decir, es un proyecto que efectivamente tiene que ver con la distribución del ingreso, pero además creo que es el proyecto más civilizador de la historia argentina y más reglamentarista de la historia argentina. Si pensamos la cantidad de leyes que surgieron durante el peronismo, por ejemplo, están cumpliendo 75 años de la Constitución del 49, ¿no? En ese sentido, me parece que lo simbólico también era una disputa fundamental para el peronismo. Néstor. Los escucho en términos doctrinarios, esclareciendo qué es el peronismo, y me pregunto y les pregunto, ¿ese peronismo es posible hoy? Es inevitable, o sea, no hay otra posibilidad que esa posibilidad, la del peronismo. O sea, no hay otra solución. El mundo va inevitablemente hacia el abismo. O sea, el neoliberalismo se traga literalmente el mundo en todos los sentidos, ¿no? En el sentido ecológico, lo que sea, en el amor, todo se traga. Ahora, y la única cosa real que está enfrente a eso. Por eso resaltaba lo de la dirigente española, ¿no? Que detectó el verdadero enemigo, lo llamó, le dijo, es el peronismo. Y así están todos revelándose ante esas verdades tan sencillas que tiene el peronismo, que en realidad no se trata tampoco de una revolución compleja desde el punto de vista ideológico. Esa actitud de Ayuso, esa actitud de Esper, esa actitud de Milei, que son actitudes socialmente suicidas. Sí. Sí, claro. Sí, porque lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es la muerte.
en un punto. Y hay una pulsión de muerte muy fuerte desde los orígenes del peronismo. Digamos, y están los fantasmas del peronismo de los que hemos hablado tantas veces, digo. El peronismo surge, digamos, con un muerto, digamos, y hay sucesivos y numerosos en los últimos años atentados, y hay un bombardeo que es una masacre en la Plaza de Mayo que fue silenciado durante años, digo. Pensemos esa pulsión de muerte, digamos, porque a veces cuando se habla del amor, ¿no? O efectivamente la patria es el otro, bueno, o frases de ese tipo, son frases complejas, la patria es el otro, porque ahí estás poniendo una distancia, estás construyendo una alteridad. Y cuando se habla del amor, me parece que el amor tiene que ver con eso que nosotros decimos misericordia. Claro, en un punto. O, de algún modo, lo contrario a la pulsión de muerte. Porque el odio no es, en definitiva, lo contrario al amor. Lo contrario al amor es la muerte. Y son pulsiones de muerte, efectivamente, las que anidan en el antiperonismo. Porque siempre, bueno, y el peronismo y el antiperonismo nacen juntos, están siempre pegados, espalda con espalda. Es casi un sistema, a mí incluso me gusta verlo como casi nuestro yin y yang, ¿no? O sea, desde el punto de vista estético, está en un 5/3 de la escala de Fibonacci, que es una escala que marca las armonías, ¿no? El 5 y 3 es el inicio de la escala. Si uno divide el 3 por el 5, da 1, 6, 18, que empieza a dar el famoso número de oro con el cual se mide todas las armonías del mundo. Pongámosle, pero este 5/3 lo podemos pasar en términos electorales. Y podríamos decir, cuando el peronismo se hace el hecho maldito del país burgués y todas las historias esas, se va achicando hacia el 30%, hacia el 3%, y el enemigo se acerca al 5%. Y digo enemigo porque somos enemigos íntimos en ese sentido, ¿no? Tomados por la espalda. Y cuando el peronismo respira bien y está bien, se acerca más al 50% y los otros se achican al 3%. Y esa especie de relación armónica está siempre desde que se inició esta etapa del peronismo, y tiene que ver con que el peronismo se apoya mucho en el lado de la misericordia y los otros se apoyan mucho en la severidad. El neoliberalismo, digamos, el capitalismo se apoya mucho. O la izquierda. Y también con la izquierda. Severa, ¿no? Exactamente. Daniel, Julián. Y entonces esa relación, cuando es armónica y nosotros la podemos usar a nuestro favor, estamos bien. Ahora, nunca está estabilizado esto. O sea, no es que el peronismo tomará el poder definitivamente como la dictadura del proletariado, digamos. Es una historia de derrotas también. Exactamente. ¿No? Siempre está presente esta circunstancia de que es, como toda armonía, es emergente, siempre está en emergencia. No está deja de definido, llamarme no la hay atención equilibrios. que en las explicaciones recurrentemente aparece el lugar de la derecha y de la izquierda en el mismo lugar. Sabía que Caruso iba a decir eso, porque cuando lo dijiste recién en el comentario dije, ay, va a agarrarlo, Bueno, es un hecho concreto. concreto. Si vos ves cómo se comporta la izquierda ahora mismo, bueno, siempre la izquierda, en una especie de alianza extraña, pero hay sectores de la izquierda que son parte del frente de todos, digamos, ¿no? Sí, hay una izquierda que es la izquierda trotskista, pero la izquierda marxista-leninista nunca es parte. Y el peronismo no pide sacrificio, como decía una canción, en este tiempo nos han hecho olvidar que en este país se puede ser feliz, y el peronismo quizás sea como invención política, desde Platón y Aristóteles, no sé, que una invención política no hablaba de felicidad, ¿no? De felicidad en el presente. Y el peronismo, no como promesa. No como promesa de futuro, no como transformación. Cuando se haga la revolución llegará el momento de la felicidad. Ni tampoco habla de un hombre nuevo, todas esas cosas que son complejas a las cuales se arriba en un futuro. Bueno, remite el nombre nuevo, especie... remite a una subjetividad nueva. Vos hablabas de la lucha por la subjetividad. Sí. Remite efectivamente a una concepción distinta. Pero con un goce en el presente y con un acceso a bienes culturales no menores, como la universidad, como el Teatro Colón. Ahora, como por ejemplo los agregados obreros, participar de la mesa política, digamos, representantes sindicales que se sentaban efectivamente en las bancas de diputados en esa época. ¿Cuántos de los actuales dirigentes peronistas, no hablo de un concejal de un pueblo, sino de los que ocupan cargos muy importantes a nivel nacional, creen que han tenido este tipo de discusión y charla alguna vez en la vida sobre qué es el peronismo? Siempre se discute. Nunca. Bueno, siempre hubo, o sea, cuestiones del peronismo. Tiene el acceso abierto, o sea, el peronismo funciona a la intemperie, no hay
no hay una casa peronista como hay una casa radical, por ejemplo, ¿no? El radicalismo hace su templo, digamos, y de esa manera, cuando vos tenés un local cerrado, vos podés expulsar a alguien de ahí adentro diciendo, bueno, de ahora en más usted no forma parte más del partido. En cambio, el peronismo es como un campo abierto. Se parece más a los templos budistas, que no tienen un lugar de encierro, sino uno se acerca a ese cuadro que está ahí. Claro, habría que explicar ese cuadro, perdón que te interrumpa. Sí, ese cuadro que está ahí, si se puede ver, ese que es un cuadro de Daniel Santoro, se llama La mamá de Juanito Laguna dormida en un bosque de ruinas ideológicas. Me parece que representa bastante. ¿Hay chance de ponerlo a pleno? ¿Hay chance de ponerlo? Ese que tenemos en el wall, Claro. de detrás. Porque me parece que tiene que ver con lo que está diciendo Daniel y tiene que ver mucho. Bien. Efectivamente, hay dos torres en el cuadro, lo describo, ¿no? Hay dos grandes torres, una con color dólar, con el signo dólar en su allí arriba, y la otra con una cabeza de Lenin en una el cabeza piso, de Lenin en el ¿no? piso, la estrella roja caída, rota, digamos, de la Unión Soviética. De la Unión Soviética. Incluso el escudo peronista está roto. Y está la mamá de Juanito Laguna durmiendo, protegida por una bestia, que podría ser una pantera. Una pantera, ¿no? Lo irreductible. Lo irreductible, ¿no? Y es la única que tiene, el único ser vivo que tiene los ojos abiertos, mirando un busto de Evita. Y está mirando que la cabeza de Eva, ¿no? Está ahí esperando quizás que el mito despierte o que venga un nuevo o una nueva intérprete del mito. Y lo que dice Daniel, ¿qué hay detrás? ¿No? ¿Qué hay detrás? Ruinas. Y hay un bosque que crece, ¿no? Sí, sí. Claro. En ese bosque es donde efectivamente pueden pasar los milagros, ¿no? Como el peronismo. Sí. Claro, esa parte irreductible que tiene que ver con la idea de que los pueblos, de última, lo que quiere la gente es ser feliz. En un momento, ser feliz cada uno, encontrar su momento, ¿no? De la vida. Y bueno, es eso. El peronismo es esa pequeña promesa de felicidad. No es la gran promesa de hacer una nueva sociedad, de buscar esa cuestión digamos, de transformar al hombre a partir de parámetros de la ideología, sino simplemente un poco de felicidad. Por eso que estamos en este momento, en un momento de gran peligro, ¿no? Estamos muy finitos porque tenemos que solucionar esto, ¿no? O sea, ahí Perón lo sintetizaba muy bien. ¿Cuál es el peligro del que te referís? Claro, esto, ¿no? Hemos manoseado y mucho la víscera más sensible, como bien la nominaba Perón. El bolsillo. Que es el bolsillo. Y no hay nada más materialista que el pueblo cuando vota, incluido el pueblo peronista, ¿no? Que vota eso, o sea, cuando le han manoseado el bolsillo, se pone en contra y da muchos disgustos. ¿Y por qué crees vos, Daniel, que esto está pasando? Y bueno, acá, por supuesto, hay una maniobra de los enemigos de esa oligarquía de la que hablábamos antes, que está, digamos, ha hecho un pacto, evidentemente, con los formadores de precios, con todo, que esto se ve en el coloquio de ideas, se ve, se trasciende, digamos, la idea de que, bueno, no, al peronismo ni justicia, como bien podríamos decir, ¿no? Y los acuerdos que se buscan permanentemente, claro, no estarían funcionando. No funcionan mucho. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que darle mucho respaldo político al gobierno, a los que están tomando las decisiones. Por eso que la unidad es fundamental. Por eso yo no fui a la plaza, porque es la unidad, nada más. O sea, si cada uno va por su lado, si cada uno está especulando con las próximas elecciones, acá no hay próximas elecciones si no se soluciona esto, ¿no? Que no es tan difícil tampoco, ¿no? Porque son pequeñas cosas, con lograr unas pequeñas, digamos, una baja en la inflación, que hace unos meses atrás el 3% de inflación era una catástrofe. Hoy en día es una bendición si logramos el 3%, si llegamos... o sea, recuperar el valor del salario, aunque sea poner la rampa de la recuperación un poquito en su vida, alcanzaría bastante, porque del otro lado está esta amenaza de la que han hablado tanto, ¿no? De ese libro que es todo un catálogo de amenazas. O sea, nada de esto enamora. Estamos todavía nosotros con muchas posibilidades en ese sentido. Pero tenemos que tener cuidado, tenemos que actuar con lealtad entre nosotros, ¿no? O sea, tenemos el mayor valor por lejos es la unidad, que es lo que te da un cierto poder político, que es lo que nos está faltando y lo que el enemigo está usando. Entonces ahí es... ¿Y cómo se entiende la figura de Eva Perón y
no estoy haciendo un paralelismo, pero de Cristina Kirchner en este momento en cuanto al rol del género dentro del peronismo, dentro de la política? Porque pareciera que con las mujeres no están las mismas reglas, ¿no? En cómo se la toma, en cómo se la acusa, en cómo se la mide. Incluso por parte de compañeros peronistas. Sí. También, Evita, y más te agregaría, incluso por los propios compañeros peronistas, con frases como respecto de Isabel, ¿no? Que Isabel, que fue la presidenta de la Argentina, mujer de Perón, también se la trataba incluso, o se la sigue tratando, más allá de las cuestiones políticas, como una prostituta, ¿no? Como una copera que conoció en algún lugar, que se la presentó galán, etcétera, ¿no? O frases como la del amigo, ¿no? Que si Evita viviera, Isabel sería soltera. Bueno, ahí le estás reduciendo a simplemente hacerla como la sombra de Perón. Pero yo creo que en ese sentido Evita vino, efectivamente, no estoy descubriendo nada, vino a cambiar las reglas de la política en Argentina de un modo definitivo. Y efectivamente Evita, si me permiten dos minutos, hay una imagen que siempre es muy pregnante del 17 de octubre, que es la de las patas en la fuente, ¿no? Y son las patas de los trabajadores que habían cruzado a nado el riachuelo, que habían llegado y habían colocado allí en la fuente lo más innoble del cuerpo humano, incluso peor que las partes pudendas, porque es los pies sucios, con hongos, etcétera, en el agua pura, cristalina de la plaza central, ¿no? Es decir, hay como una mancha, como una afrenta a esa agua cristalina en el centro de la plaza, frente a la Casa de Gobierno, frente a la Catedral, frente al Ministerio de Economía, en una Buenos Aires de la década del 40 señorial. Y Evita, ¿no? Esto lo sabía muy bien, lo cuenta Daniel, ¿no? ¿Qué elige para justamente ilustrar el catálogo de la ciudad infantil? Una imagen en la que están los niños, ¿no? Y las niñas. En una pequeña fuente circular, muy parecida a la de Plaza de Mayo. Muy parecida a la Plaza de Mayo, bien vestidos, bien peinaditos, ¿no? Metiendo las manos en la fuente como una suerte de bautismo, como una suerte de redención. Me parece que Evita, esa imagen redime. Me parece que Evita es efectivamente la que redime de algún modo la imagen que quedará del peronismo asociada a los negros metiendo las patas en la fuente, pero también va a redimir y llevar una lucha que hoy diríamos obviamente feminista. Julián, Daniel, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias. Que pasen bien. Bueno, ¿nos vamos al corte? Sí, ya venimos. Y ahí venimos a Desiguales, dale. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Llegó la nueva salsa de tomate deshidratada Knorr. Pones solo lo que necesitas. Agregás agua caliente, mezclás y ya está lista para agregarle salsa a todo. No importa si necesitas solo un poco más o mucha salsa. Y lo que queda, lo guardás para después. Nueva salsa de tomate deshidratada Knorr. Salsa para todo, siempre en tu alacena. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Harry Kane, el mago, el príncipe, el lord del gol. Lo único que le falta para ser el rey es levantar la copa. Los grandes de Qatar 2022 están en la televisión pública. Llegaron los nuevos vegetales deshidratados de Knorr. 100% vegetales y nada más. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos los vegetales frescos, los lavamos, pelamos y picamos. Y después, sin agregar nada más, los deshidratamos para que puedas usarlos en todas tus preparaciones. Es muy fácil. Hidratalos y listo. Decile hola a más vegetales en tus comidas. Con los nuevos vegetales deshidratados de Knorr, cocina más fácil y come mejor. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta?
DAV creó el nuevo DAV Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más, es la primera línea natural de DAV a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de DAV. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo DAV Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. La televisión pública presenta Mundialitas. Ricas golosinas con las historias más extraordinarias y fabulosas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Hoy presentamos Traspiés Mundiales. Equipos que sufrieron una derrota antes de coronarse campeones. Veamos. Mundial 78, Argentina comparte grupo con Italia. Corre el minuto 67. Paren a los italianos, por favor, pero no. Matega, no lo hagas. Oh, sí, gol. Gana Italia 1-0. Argentina, en cambio, sale campeón. 2010, se enfrentan España y Suiza. Los españoles atacan y nada. Pero en el minuto 51 los suizos arremeten y la pelota rebota en el área ibérica y le queda a un tal Fernández. 1-0 final. Pero Suiza igual se vuelve a casa temprano y España consigue la Copa. 1974 se disputó el Mundial en Alemania Federal y su seleccionado contaba con Beckenbauer, Dreiner y Müller, el recordado bombardero de la nación. En su mismo grupo jugaba la Alemania del Este y allá fueron. El partido iba en 0 hasta que a 11 minutos del final, ¡gol! Sí, gol y sorpresa, ganaron los del Este, pero al final el campeonato se lo llevaron los del Oeste. Esto fue Mundialitas, exclusivo para la televisión pública. En cualquier momento volvemos con más grajeas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Bueno, muy bien. Volvimos a Desiguales y volvimos con esta imagen tan especial. Esta es la cámara que formó parte de la primera transmisión de televisión en la Argentina, 1951, 17 de octubre. Y que, claro, a partir de lo que era en ese momento la televisión estatal, LR3 Radio Belgrano, esta cámara DuPont, como nos enseñó Marcelo Ferraro, nuestro director, hace un rato nada más. Ah, yo no escuché eso. Formó parte, bueno, charla, cada quien ante el programa participa de las charlas. ¿no? Pero bueno. La cámara Dumont, que formó parte... Bueno. Me lo acaba de decir por la No, creo que es Conté, Conté final. Bueno, Dumont. Conté. Que formó parte, insisto, de esa transmisión histórica, primera transmisión histórica de la televisión, hace 71 años aquí en la Argentina. Bueno, y estamos viendo detrás nuestro una de las imágenes de Eva Perón. Eva Perón es justamente la protagonista, ¿no?, de esa primera transmisión, un discurso de ella. Y recordemos que hoy, cuando terminemos Desiguales, ya en minutos nada más, se va a emitir Pioneros. Tiene que ver con los protagonistas de esos primeros años de la televisión argentina. Es una animación que está nominada para los premios Emmy. Es una animación que nosotros la vimos, ¿te acordás? Sí. El año pasado, cuando justamente fue el cumpleaños de la televisión pública. Está hecha de manera increíble, de verdad. De hecho, uno de los protagonistas de uno de los capítulos, por ejemplo, es Olmedo. Porque Olmedo trabajó como actor y como asistente en la televisión pública hoy por hoy, en ese momento televisión estatal. Otros de los protagonistas, Nelly Prince, actriz y locutora. Pinky, por supuesto, conductora, quien le dio después la bienvenida a la televisión color en la República Argentina. Así que la historia de la televisión argentina está en este edificio. Eso hay que entenderlo, ¿no? A veces uno se olvida, ¿no? Pero estamos caminando por pasillos históricos donde pasó absolutamente todo lo que después se fue replicando en otros canales de nuestro país. Bueno, de hecho, en la avenida central, digamos, en la televisión pública, en las obras de arte que efectivamente la decoran, le dan sentido, es una obra de Daniel Sartoro, de artista que estuvo con nosotros. Y la primera imagen es efectivamente esa cámara de la televisión estatal tomando
tomando a Eva Perón en el edificio Sí. que hoy es Desarrollo Social, la Avenida Central Jaime Yankelevich. Exactamente. Bueno, nada, gustos que nos damos por trabajar Sí, en ni más ni este menos. lugar histórico. Privilegio, diría, que tanto queremos y que tanto hay que cuidar, además, que tanto hay que cuidar. Nos vamos a reencontrar mañana a las 9 de la noche. Viene el científico protagonista de esa famosa frase, ¿te acordás, no? En el debate del Congreso Nacional, cuando se discutía la despenalización y legalización del aborto. No está bien, está mal. Bueno, sí, el científico Cornblit viene mañana acá a Desiguales. Estaremos con Alberto Cornblit, por supuesto. La promesa de siempre Desiguales aquí en la televisión pública, mañana a 9 de la noche. Chau. Pasen bien.